La cosa que llama desde el cerro, historia de terror ambientada en un pueblo de México. En el estado de Durango, entre montañas áridas y caminos de tierra que casi nadie transita, existe un pequeño pueblo llamado San Lorenzo del Viento. Hoy quedan menos de 50 habitantes. Las casas están separadas, muchas abandonadas, y el silencio del lugar es tan profundo que por las noches cualquier sonido parece venir de muy lejos. Pero hay algo que todos en el pueblo saben. Algo que nadie quiere mencionar demasiado: el cerro. Detrás del pueblo se levanta un cerro oscuro, cubierto de piedras negras y matorrales secos. Durante el día parece normal, pero cuando cae la noche, nadie mira hacia él. Porque en San Lorenzo existe una advertencia que los ancianos repiten desde hace generaciones. Si escuchas que alguien te llama desde el cerro, no respondas. Muchos creen que es solo una superstición, pero hace 15 años ocurrió algo que cambió al pueblo para siempre. El regreso Luis regresó al pueblo después de más de 20 años. Se había ido cuando era niño, después de que su padre desapareciera en circunstancias extrañas. Su madre nunca quiso hablar del tema, solo decía una frase: «Tu padre escuchó algo que no debía escuchar». Cuando la madre murió, Luis heredó la vieja casa familiar en San Lorenzo y decidió volver. Cuando llegó al pueblo notó algo extraño inmediatamente. Las calles estaban vacías. La gente casi no salía. Y cuando lo hacía, siempre miraban hacia el cerro con cierta preocupación. En la tienda del pueblo, Luis preguntó por su padre. El viejo que atendía se quedó en silencio unos segundos. «Tu padre fue uno de los que escuchó la llamada». Luis frunció el ceño. «¿Qué llamada?». El hombre miró hacia la puerta, asegurándose de que nadie más escuchara. Luego habló en voz baja. «La del cerro». La primera noche Luis pasó su primera noche en la casa de su infancia. La casa estaba vieja, pero aún se mantenía en pie. El viento soplaba entre las grietas de las ventanas. Todo estaba en silencio. Hasta que cerca de las 3 de la madrugada, escuchó algo, una voz, muy lejana, apenas audible. Luis se sentó en la cama inmediatamente. Pensó que estaba soñando, pero la voz volvió. «Luis, ven». La voz venía de afuera, de muy lejos. Luis se levantó y caminó hacia la ventana. Desde allí podía ver el cerro, negro, inmóvil, y por un segundo creyó ver algo moverse entre las rocas. Pero el viento sopló fuerte y lo perdió de vista. Decidió ignorarlo. Pensó que su mente le estaba jugando una broma. Pero la segunda noche, la voz volvió. Voces conocidas. Esta vez la voz era más clara. «Luis, hijo». Luis sintió que el corazón se le detuvo. Reconocía esa voz. Era la voz de su padre, el mismo padre que llevaba 20 años desaparecido. La voz venía del cerro. «Luis, ayúdame». Luis salió de la casa. El pueblo estaba completamente oscuro. No había luces, no había perros, no había personas, solo el sonido del viento y la voz. «Luis, ven». Luis caminó unos metros hacia el camino que llevaba al cerro. Entonces escuchó otra voz detrás de él. «No lo hagas». Era doña Marta, una anciana del pueblo. Estaba parada en medio de la calle con una linterna. «Si respondes, ya no podrás dejar de escucharlo». Luis respiraba agitado. «Es mi padre». La mujer negó con la cabeza lentamente. «No, eso no es tu padre». La historia del cerro doña Marta llevó a Luis a su casa. Allí le contó algo que casi nadie fuera del pueblo sabía. Hace más de 100 años, los primeros habitantes de San Lorenzo escuchaban voces en el cerro. Al principio pensaban que eran personas perdidas, pero cuando iban a buscar, no encontraban a nadie. Con el tiempo comenzaron a notar algo. Las voces imitaban a personas que conocían. Madres,
hijos, esposos, y cada vez que alguien respondía, desaparecía, sin dejar rastro. Pero una noche algo peor ocurrió. Un grupo de hombres decidió subir al cerro para investigar. Solo uno regresó. Llegó caminando al amanecer, cubierto de tierra, con la mirada perdida, y repitiendo una sola frase. No eran voces, era una sola cosa. Algo que aprendía a hablar copiando a las personas que desaparecían. Doña Marta miró fijamente a Luis. Tu padre fue uno de los últimos en escucharla. La tercera noche Luis trató de ignorarlo, pero las voces no paraban. Cada noche eran más claras, más cercanas. Ya no solo escuchaba a su padre, escuchaba a su madre, a su abuelo, a amigos que había tenido de niño. Todas las voces decían lo mismo. Ven al cerro, estamos aquí. Luis comenzó a dejar de dormir, dejar de comer, dejar de pensar en otra cosa. Hasta que una noche decidió terminar con todo. Tomó una linterna y caminó hacia el cerro. La subida. El viento soplaba fuerte. Las piedras crujían bajo sus pies. Las voces se volvían más fuertes, más emocionadas, como si supieran que estaba llegando. Luis, Luis, Luis. Cuando llegó a la cima del cerro, encontró algo que nunca esperó ver. Un agujero. Un enorme agujero en la tierra, como una boca abierta en la montaña, y de ese agujero salían las voces. Decenas de voces, todas mezcladas, todas llamándolo. Luis iluminó el interior con la linterna. Al principio no vio nada, solo oscuridad. Pero entonces algo se movió, y lentamente comenzó a subir, lo que vive abajo. Lo que salió del agujero no tenía una forma clara. Parecía una masa de cuerpos, brazos, rostros, todos deformados, todos pegados entre sí, y cada rostro hablaba con una voz diferente. Madres, niños, ancianos, hombres, todos decían su nombre. Luis retrocedió horrorizado. Entonces uno de los rostros habló. Era el de su padre. Luis nos hizo aprender a hablar, para que más personas vinieran. Entonces la masa comenzó a arrastrarse hacia él, lentamente, como si cientos de cuerpos trataran de moverse al mismo tiempo. Y todas las voces dijeron algo que heló su sangre. Tú también vas a aprender, para que podamos llamar a otros. Al final nadie en el pueblo volvió a ver a Luis, pero desde esa noche, las voces del cerro cambiaron. Ahora hay una nueva voz entre ellas, una voz joven que llama a las personas por su nombre. Y los habitantes de San Lorenzo repiten la misma advertencia que se ha dicho por generaciones. Si alguna noche escuchas que alguien te llama desde un cerro, no respondas, porque puede que no sea una persona. Puede que sea algo que aprendió a usar las voces de los muertos y que está esperando que tú respondas.